Hola, yo soy Belinda Andrés González Arias y les voy a dar la presentación de caso clínico sobre el virus de la rabia. El caso clínico es una paciente femenina de 11 años de edad llevada a consulta por su madre tras ser mordida en la pierna y mano izquierdas por un canino no vacunado. A los 8 días del incidente se inició con un esquema de vacunación antirrábica. 2 meses después, habiendo recibido 8 dosis de la vacuna, acudió al servicio de emergencias por presentar un cuadro de 5 días de evolución caracterizado por cefalea, fiebres, náuseas y parestesias que iniciaron en su antebrazo y ascendieron progresivamente hacia la región cervical. En la exploración física, la paciente estaba alerta, aunque ocasionalmente pronunciaba incoherencias. Presentaba hidrofobia y temperatura de 39 grados. En la mano y pierna se encontró una pequeña cicatriz producto de la mordedura del perro y por los antecedentes y la sintomatología se decidió la internación de la niña. En los exámenes de laboratorio se realizó una biopsia cerebral para la inmunofluorescencia que mostró presencia de inclusiones citoplasmáticas, los corpúsculos de Negri, fue positiva confirmándose el diagnóstico. Bueno, tenemos en el caso clínico que la paciente llegó tras ser mordida por un canino no vacunado, que es un aspecto importante de destacar. A los 8 días después del incidente, se inició con el esquema de vacunación antirrábica. En esta, en esta fase aún se encontraba sintomática, pero 2 meses después, ya habiendo recibido 8 dosis de la vacuna, acudió por presentar cefalea, fiebres, náuseas. Estos 3 primeros son síntomas generales, no necesariamente específicos del virus, y las parestesias que ya nos dan un poco más de sospecha, que iniciaron desde el antebrazo y fueron ascendiendo progresivamente hasta llegar hacia su región cervical. Bueno, ya hablando del virus de la rabia, es un miembro de la familia de los raptovirus, es un virón con una envoltura en forma de bala. Cuentan con un diámetro de 50 a 95 nanómetros y una longitud de 130 a 380 nanómetros. Cuentan con una neoclepsia helicoidal que está enrollada de manera cilíndrica, lo que le da un aspecto estriado. Presenta ARN monocatenario en un sentido negativo, una nucleoproteína que va a proteger a este ARN de la digestión y la va a adaptar para su transcripción, y una proteína de matriz que se encuentra entre la envoltura y la neoplasia. Este virus contiene esta envoltura va a unirse con el endoplasma y va a unirse también a los receptores de acetilcolina que están en las neuronas, son de tipo nicotínico. A través de los axones de estas neuronas es como el virus se va a ir transmitiendo desde el sitio de la mordedura, donde fue la infección, va a transmitirse a través de las neuronas hacia el sistema nervioso central. Por lo que en el caso clínico nos orienta estas parestesias que iniciaron principalmente desde su antebrazo y fueron ascendiendo progresivamente hasta su región cervical. Y también mencionar que a los 8 días del incidente se inició con esquema de vacunación antirrábica. Esto debido a que el virus tiene un periodo de incubación prolongado, lo que nos permite realizar una vacunación activa para el progreso de la enfermedad. Hablando de la patogenia, tenemos que se transmite con la saliva por medio de la mordedura de los animales. No es un virus muy citolítico, por lo que puede permanecer unidos a las células del hospedero, excepto en las glándulas salivales en donde el virus sí se desprende. Y vamos a tener 3 fases de la infección por virus de la rabia. Bueno, primeramente es la fase de incubación. Se caracteriza por ser asintomática. En esta, el virus está realizando una multiplicación en las células musculares donde fue la mordedura o la infección. Su tiempo de duración depende de la dosis del virus con el que se haya infectado y de la proximidad de la herida.
hacia el sistema nervioso central. Entre más larga sea, más tardado es este tiempo el que tarda el virus en llegar. Es asintomática y puede variar desde 60 hasta 365 días, por lo que también puede llegar a ser muy tardado. En la fase prodrómica, tenemos que se empieza a presentar semanas o meses desde la mordedura. Va a tener una duración de 2 a 10 días y se caracteriza por fiebre, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, cefalea, letargo y dolor en el área de la mordedura. En esta fase es cuando el virus ya empieza a infectar a los nervios periféricos y está en su traslado hacia el sistema nervioso central. Y por último, de esta enfermedad en la fase neurológica es cuando el virus ya llega hasta la piel, las glándulas y al sistema nervioso central. Ya se empiezan a ver síntomas como la hidrofobia, el miedo al agua, principalmente por la asociación del dolor que se siente al tragar el agua por espasmos faringios, una hiperactividad, puede haber ansiedad y síntomas característicos del sistema nervioso central. Puede ser una descoordinación, la parálisis, que llegue a tener confusión o hasta delirio. Después de esta fase, también es común que los pacientes lleguen a entrar a un estado de coma y posteriormente la muerte. Hablando de la epidemiología del virus de la rabia, tenemos que su principal reservorio es en animales salvajes. Tenemos como las mofetas, los mapaches, zorros, tejones o murciélagos. Y sus principales vectores son estos mismos animales salvajes o perros y gatos que no cuenten con vacunación antirrábica. Su principal vía de transmisión, como ya lo mencioné, es la saliva, que ocurre a través de la mordedura y entra por heridas. Una segunda causa puede ser el aire que se encuentra en las cuevas en donde pudiera haber murciélagos con rabia. Y la tercera, que es más infrecuente, podría ser un contagio por un trasplante de órganos contaminados con este virus. Las principales personas que están expuestas al contagio de virus de la rabia pueden ser veterinarios o cuidadores que están en constante contacto con estos animales y pueden ser propensos a recibir alguna mordedura. Personas que viven en países en donde no hay un buen esquema de vacunación antirrábica para animales domésticos o salvajes. Es un virus que se encuentra en todo el mundo y no tiene alguna incidencia estacional. Se puede presentar en cualquier estación del año. Bueno, exámenes de laboratorio para el diagnóstico de este virus. Tenemos que principalmente nuestro diagnóstico se basa en ya la presencia de los síntomas neurológicos, debido a que los indicios de alguna infección o la detección de anticuerpos previamente es difícil porque los anticuerpos y las respuestas inmunes se ven presentadas ya en las etapas avanzadas o finales de la enfermedad, que ya tiende a ser demasiado tarde para intervenir. Aún así, se puede realizar una detección de anticuerpos por la técnica de ELISA, pero ya es en etapas avanzadas de la enfermedad, en la etapa neurológica. Tenemos que también se pueden usar otras técnicas como la técnica de inmunofluorescencia directa o la detección del genoma. La detección del genoma es por la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa con una transcriptasa inversa. Pero en este caso clínico también se realizó una técnica de inmunofluorescencia directa del tejido cerebral de la paciente, en la que se observaron corpúsculos de Negri. Estos corpúsculos están presentes en las neuronas y consisten en agregados de las nucleocápsides víricas que se encontraban ahí. Esto normalmente ya nos da una confirmación de nuestro diagnóstico de una infección por el virus de la rabia, pero también hay que tener en cuenta que estos corpúsculos de Negri
se observan en el 70 al 90% del tejido cerebral analizado en los infectados. Así que también se recomiendan hacer otras pruebas como es la detección del genoma por PCR, o si ya está en estados avanzados, pues la detección de los anticuerpos por la técnica de ELISA. Estos estudios ya mencionados se pueden obtener de muestras como es la saliva, el suero, el líquido cefalorraquídeo. Las biopsias pueden ser biopsia cutánea en nuca o ya del tejido cerebral, o de tejidos obtenidos en las autopsias de los pacientes que fallecieron. Una explicación del virus, podemos regresar a revisar el caso clínico, ya un poco más explicado. A los 8 días del incidente que inició su vacunación, se encontraba la paciente en su fase de incubación. Meses después ya empezó a presentar lo que es un cuadro de cefalea, fiebre, náuseas y las parestesias que ya nos indicaban la fase prodrómica. Y conforme fue avanzando en la exploración física, ya pronunciaba incoherencias o presentaba la hidrofobia caracterizada en la fase neurológica, donde ya comienza la afectación al sistema nervioso central. En los exámenes de laboratorio, en este caso, se realizó la inmunofluorescencia, que se confirmó el diagnóstico por la presencia de corpúsculos de negro, que son las necocápsides de este virus. Bueno, la infección de este virus de la rabia es casi siempre mortal. Como tratamiento, tenemos que primeramente se tiene que tratar la herida, si fue de cutánea o herida en la mucosa. Se trata la herida y después se puede proceder a una inmunización tras el contagio con la vacunación. Se tiene que son 4 dosis en 2 semanas de una vacuna con antiglobulina antirrábica humana. Esta vacuna lo que va a hacer es que nos proporciona los anticuerpos, proporciona estos anticuerpos al organismo hasta que llegue la etapa en la que el cuerpo pueda producir sus propios anticuerpos. También se tiene que hay una profilaxis posterior y se menciona que ha habido un caso en el que resultó favorable la administración del medicamento ribavavina tras el contagio del virus. Las vacunas antirrábicas contienen estos virus muertos y nos provocan menos reacciones. También como tratamiento tenemos principalmente el control eficaz de la rabia en animales domésticos y en animales salvajes. Tenemos el control de animales callejeros y abandonados. En animales domésticos como los perros y gatos, llevar un buen esquema de vacunación a ellos. Y se menciona que se están llevando a cabo diferentes estrategias para vacunación de animales salvajes, como por mencionar también las vacunas orales que se están haciendo para los zorros. Y bueno, eso es todo por el virus de la rabia y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.